también adelanto nuestro rechazo a este proyecto, nuestro rechazo a que pongan unas rejas en la Plaza de Mayo, rejas que ya están instaladas y que a partir de un fallo judicial ahora tienen que darle legitimidad a través de esta legislatura. Hay distintas maneras de argumentar alrededor de esto. Nosotros queremos darle mucho peso al valor simbólico, político que tienen estas rejas en un lugar como la Plaza de Mayo. Una plaza que es un centro político de expresión y de lucha del pueblo, un lugar donde la población va a hacerse escuchar hacia la dirigencia política, simbolizada en la Casa Rosada. Un ejemplo de eso fueron las madres como símbolo de 40 años de lucha, pero es una plaza que le corresponde a todo un pueblo. Nosotros decimos que todas las plazas y todo el espacio público le pertenece al pueblo, pero esa plaza, la Plaza de Mayo, por el carácter simbólico que tiene, por la historia de lucha que tiene, con mucha más razón. Entonces, lo que primero nos nace decir es repudiar el carácter antidemocrático que tiene esto, porque esa plaza no es de un gobierno, esa plaza no son de los legisladores y legisladoras que van a votar a favor, sino que es del pueblo. Y entonces los que tienen que decidir son ellos. Tendría que haber una consulta popular, por ejemplo, para que decidan si quieren o no quieren unas rejas en esa plaza. Esto ya de por sí para nosotros nos justifica un voto en contra. Pero también queremos avanzar en algo quizás más profundo de lo que simboliza las rejas. Una reja que pone distancia, como dije, desde un lugar donde un gobierno decide, donde unos pocos deciden y el conjunto de la población. Es un símbolo, pero no es un símbolo. Es también algo muy concreto. Son las mismas vallas que protegieron a un Congreso que votaron la reforma previsional, es decir, ese robo a los jubilados. Son esas vallas que cubrían la legislatura el año pasado de una manera ya sistemática. Uno llegaba y sabía que se iba a encontrar con vallas, las sacaban, las ponían y después dijeron, bueno, las dejamos porque ya todo el tiempo se estaba decidiendo acá en contra de una mayoría. No son vallas que defienden una democracia amenazada, entre comillas. No, democracia para nosotros es otra cosa. Son vallas, son rejas que defienden un mecanismo de decisión, que deciden pocos en beneficio de pocos, perjudicando a una gran mayoría. Tomando unas palabras de la diputada que hizo introducción al proyecto, uno podría preguntar ¿por qué estaría amenazada la Casa Rosada si los que deciden todos los días sean beneficio de las mayorías? Lo dejo como pregunta. Pero por eso nos parece a nosotros importante pensar en el origen que tiene estas rejas, que es ni más ni menos que las vallas que se pusieron posterior a la jornada de diciembre del 2001, en momentos en donde la representación estalló en 1000 pedazos, con el conjunto de la población gritando que se vayan todos, al conjunto de la dirigencia política. Una manifestación que no fue casual ni azarosa, fue el resultado de un deterioro de las condiciones sociales sistemáticas, donde, por ejemplo, en el 2001, llevó a la población a tener un 50% de pobreza, y en el caso de los niños y niñas, un 70% y un 20% de desocupación, para dar algunos datos nada más. Por supuesto, ese 2001 no es que fue un paréntesis en la historia de esta democracia representativa, donde previo las condiciones estaban fantásticas y posterior también, sino que fue un pico. Por ejemplo, para sacar una foto de los años... Perdóneme, diputado, pero ¿puedo pedir un poco de silencio, por favor? Perdóneme, siga, diputado. La pobreza en los 70 era del 4% y hoy la UCA sacó hace poco más del 31%. La desocupación en los inicios de esta democracia representativa postdictatorial en el 83 era inferior al 4% y ahora la desocupación supera el 9%. Ni que hablar del aumento del trabajo no registrado, de la caída del salario real. Es decir, estos son los números de esta democracia representativa que quieren proteger con rejas como un símbolo, con rejas, con gendarmería, con policías. Ayer leí una nota de Clarín que la verdad que era muy buena esa nota, por algo quizás la dejaron en las páginas más lejos de las primeras,
de un informe de UNICEF que seguramente habrán leído. Fue una nota muy interesante porque además de poner en números el desastre que está llevando esta política, por ejemplo, el 42% de niños, niñas y adolescentes es pobre, era interesante porque expresaba la voz de familias que están por debajo de esa línea de pobreza. Por ejemplo, que expresaban cómo se incrementaban las familias que iban a los basureros a buscar comida. Algunas decían, el año pasado eran 50 familias, ahora son 150. Por supuesto, hablando de las enfermedades, diarrea, gastroenteritis, que no pueden tener un tratamiento porque no pueden acceder a medicamentos o porque no pueden ir a un hospital público, ni que hablar del abandono escolar, el hacinamiento y el maltrato de los padres y las madres hacia los chicos, producto de una violencia que reciben ellos y que se la transmiten también. Pero me quedó una frase de quizás un chico o una chica que entrevistaron para hacer este informe, que definió la pobreza de una manera que a mí me pareció muy profunda. Decía, para mí es dejar de jugar. Y no lo digo esto como un golpe bajo, expresa algo muy profundo de lo que es la pobreza. Quizás hace 20 o 30 años uno se imaginaba la pobreza, ese chico sin nada, haraposo, con una pelota de trapo jugando en un baldío, pero jugando. Al fin y al cabo jugando, es lo último que no perdía. Bueno, lo están perdiendo. Y uno puede pensar, por eso digo la profundidad que tiene esa frase, ¿por qué lo pierden? Porque tienen que salir a buscar comida, porque quizás no alcanza con que vaya la madre o el padre a buscar comida, porque quizás los padres no van y las madres no van, porque son generaciones de pobres y más pobres, y entonces el lugar marginal de violencia sistemática que vienen recibiendo, entonces terminan quizás borrachos, entonces tienen que ir los chicos y hacerse cargo, pero producto de la violencia que baja desde el Estado y de la dirigencia política, les quitaron hasta la posibilidad de jugar. Estos son los números y esta es la realidad de esta democracia representativa. Por eso la profundización de la crisis, por eso el vaciamiento de los partidos, por eso cada vez más el escepticismo hacia la dirigencia política, porque mientras estos números avanzan, este drama social avanza, se tiran con todo, con servicios de inteligencia, jueces corruptos, la corrupción que enchastra todo, la descomposición que sale a la superficie. Perdón que lo interrumpa, diputado. Simplemente si puede ir cerrando, que ya está cumplido el tiempo. Y ya estoy cerrando. Por eso nosotros insistimos mucho que esa crisis de representación que se abrió en el 2001 no se cerró. Y quizás estas rejas expresan claramente cómo esa crisis no se cerró para nada. Al contrario, lo que antes eran vallas móviles ahora son algo más fijas. Es quizás un símbolo de lo que va a venir, de que esto no se va, que las condiciones de vida no van a mejorar. Por eso para nosotros ese símbolo expresa claramente los desafíos que tiene el pueblo para construir algo alternativo, una democracia que sea directa, donde la población decida, luchar contra un sistema de opresión y explotación, porque esta crisis de representación, siempre lo decimos, no es solamente de acá, no son errores puntuales, sino que es global, porque es global el capitalismo que está destruyendo el planeta y las condiciones de vida. Por eso, para cerrar, no quería terminar con una frase que dijo en estos días el presidente de la Nación, cuando dijo, hay que seguir aguantando. Una frase que se reprodujo mucho. Por supuesto no hacía referencia a los especuladores con la deuda que están ganando fortuna, no hablaba de los bancos que están haciendo fortuna con el diferencial de plazo fijo y LELIQ. No, le estaba hablando al pueblo, le estaba hablando a este 42% de niños, niñas que están bajo la línea de pobreza. Y yo me preguntaba, seguramente el presidente no se los diría cara a cara. No iría a hacer un timbreo, pero no de esos preparados, sino ir a uno de estos lugares a decirle a algún padre o alguna madre que quizá dejó de cenar y tomó un mate cocido para que coman los hijos, aguanten un poco más. Seguramente muchos de acá de los que van a votar tampoco se los dirían cara a cara. ¿Por qué el presidente puede decirlo en medio? Yo lamento tener que interrumpirlo, pero está largamente excedido. Ayúdeme. Gracias. El presidente puede decir a través de los medios al conjunto de la población. Bueno, porque seguramente entre el presidente y la población van a seguir teniendo rejas. Por eso decimos que esta democracia representativa, ni más ni menos que necesita eso, más rejas. Por eso vamos a rechazar este proyecto, nada más.